haiku es un poema que tiene su origen en la tanka, que es una especie de canción breve de la literatura clásica japonesa. En el siglo XVII, Matsuo Basho, poeta y monje budista, va a independizar los tres primeros versos de la tanka y va a concebir el haiku, que en sus orígenes se llamó hokku y que no es más que un poema que va a expresar un instante vivido por el poeta en la naturaleza. La naturaleza es la protagonista del haiku. El haiku es más popular por su forma, por ser la estrofa más breve de la literatura universal, por su métrica muy apretada, consistente en 3 versos de 5, 7, 5 sílabas, 17 en total, aunque esta no es una regla del todo estricta, puede variar. Al poeta del haiku se le llama haijin y fueron los haijines clásicos los primeros en romper con la rigidez del metro. Más importante que la forma son una serie de características internas que van a definir verdaderamente al género. Entre los principales aspectos técnicos del haiku está el kigo, que es la palabra que da la referencia de la estación del año desde la cual el poeta nos está hablando. También estaría el kire, que es una pausa semántica que va a separar el haiku en 2 polos contrastantes. Esto se conoce como katachi. En Cuba varios poetas intentaron acercarse al haiku solo desde lo formal, pero el verdadero precursor es Eduardo Benetti Castellón, quien en 1957 publica en la ciudad de Cienfuegos un libro titulado Ensayo del Haikai Antillano, que consideramos que es la primera publicación de haiku en Cuba. Pero el verdadero introductor y principal difusor del haiku en Cuba ha sido el maestro Jorge Braulio Rodríguez Quintana, que ha desarrollado una amplia labor, ha impartido talleres, ha traducido la obra de Blythe, del norteamericano Richard Wright, y ha publicado varios libros dedicados al género. En nuestro país tenemos varios proyectos dedicados a difundir el haiku, por ejemplo en Santiago de Cuba, Pensar en Haiku, que realiza peñas mensuales y un concurso internacional. En el occidente, un proyecto de La Habana y Mayabeque, Senda del Sur, que ha impartido talleres, conferencias en varias ciudades del país, también realizó un concurso internacional y ha desarrollado eventos de senderismo que vinculan esta actividad con la naturaleza. Existe también el proyecto Monte Yochino, que también ha impartido talleres, que tiene una línea editorial, al igual que Otoño Editorial, que es un proyecto en colaboración con la Escuela de Haiku Makoto. Y la Casa de la Poesía, acá en La Habana, también ha realizado talleres, concursos internacionales dedicados al haiku. En abril de este año 2021, los días 10 y 11, se va a celebrar el primer festival de haiku en Cuba con carácter internacional. Para más información, para ampliar, contactar con el organizador, el haijin Julier Canuto Pérez, al número 55 13 30 89. 55 13 30 89. Hola, buenas tardes, compañeros del Camino del Haiku. Soy Sandra Pérez desde Buenos Aires, Argentina, participando del Marzo Literario. Quería contarles cómo es que accedo a un haiku, y me parece que lo primero, lo fundamental, es estar con silencio adentro y con todos los sentidos en alerta, con plena atención. Todo, percibir lo que se huele, lo que se ve, lo que se escucha, lo que nos roza. Cada una de esas cosas son el camino por donde ingresa el haiku a nuestro ser. Y una vez que en esos momentos de alguna manera de contemplación o de estar atento a lo que nos rodea, con mucha humildad, como tratando de entrar al mundo y no estar como caminando de costado, dejarnos sorprender. Y que esa sorpresa, ese asombro, esa emoción, esa conmoción verdadera y profunda que llamamos aware y que no es igual, nos transforma.
La técnica en el haiku, un tema amplio. Cuando en Occidente nos referimos al empleo o desarrollo de una técnica en materias de arte, partimos también, como en otras disciplinas, desde la ya conocida noción del tecné griego, es decir, aquel conjunto de procedimientos, ¿no?, materiales o intelectuales empleados para obtener algún resultado en específico, acciones que, cabe resaltar, practicadas una y otra vez a modo de ejercicio indispensable del artista, llegan a crear aquello que nosotros contemplamos como destreza. Pero este concepto en realidad es universal. Quiero decir que no es ajeno al arte de otras latitudes, como el caso japonés, al cual voy a referirme ahora. Pues bien, de antemano habría que resaltar que el Nihongo, es decir, la lengua japonesa, posee múltiples palabras como gi, wagi, takumi, giho, jutsu, hoho, shuho, gijutsu, todas ellas vinculadas a la idea de habilidad, manera de hacer, medio, método o proceso, lo cual nos da a entender que para los japoneses también existe cierta rigurosidad en cuanto al desarrollo de sus procedimientos artísticos. Y bajo este marco es que nosotros tenemos que comprender al haiku, esta breve composición, a menudo concebida por los occidentales erróneamente como un poema espontáneo. Y digo esto porque lamentablemente muchos piensan hasta el día de hoy que la mayor virtud de los cultores de este tipo de poemas, es decir, los haijin, radica en el mero acto de apilar una sílaba sobre otras y nada más. Se ha formado una mala concepción sobre el haiku. Nos hemos enfocado tanto en el formato y la plasticidad de las imágenes, esta tara cultural que venimos arrastrando desde el modernismo en nuestro mundo hispanohablante, que hemos olvidado, o quizás convenientemente ignorado, el hecho de que el haiku es verdaderamente un poema de alto vuelo, un poema de altura, aquello que Shakespeare habría denominado, pues, poesía, ¿no? Porque no es simple, sino complejo por su propia sencillez. Y que para lograr este carisma que lo identifica necesita completa y rotundamente del empleo no de una, sino de todo un abanico de técnicas que le permitan mantener aquel efecto estético tan amparado en la evocación, la sensibilidad, por encima del sentimentalismo, el asombro y sobre todo la belleza fugaz del instante. La técnica le permite al haiku mantenerse dentro de aquellos rasgos propios de la tradición nipona, aquellos que Donald King sintetizó en su libro Los placeres de la literatura japonesa, bajo los conceptos de asombro, sugerencia, irregularidad, sencillez e impermanencia. Y al mismo tiempo la técnica le permite al haiku abrirse ante el mundo como una disciplina que precisa de un estudio totalmente comprometido para su buena praxis. Por ejemplo, si hacemos una revisión muy somera sobre este tema en el mundo del haiku japonés, vamos a darnos cuenta de muchas técnicas que existen, como por ejemplo el haigen, esta técnica que propone el uso de las palabras y expresiones absolutamente populares, lo que nosotros conocemos como regionalismos o dialectos, ¿no? Pero que apelan incluso a la admisión de sociolectos, idiolectos y demás. También podríamos hablar, si se quiere, del Ichibutsu Jitate, ¿no? La cual es una técnica que produce aquello que nosotros podríamos denominar haiku redondo, ¿no? O un haiku de una sola escena. Es decir, un haiku en donde el focal, hablando pues en términos audiovisuales, no varía, sino que es continuo en todas y cada una de las figuras. Recordemos el haiku de Matsu Basho, ¿no? Traducido por el profesor Fernando Rodríguez Izquierdo, árbol en flor. ¿Qué árbol es? No lo sé, pero cuánta fragancia. Es un haiku redondo, están aplicando el Ishibutsu Jitate. Por otro lado, habría que mencionar pues también la contraparte de esta técnica, ¿no? Que es el Toriawase,
El toriawa es una combinación de dos elementos o dos figuras en las que no hay una conexión evidentemente lógica, pero sí un sentido de unidad que surge gracias a la tensión de los polos, ¿no? La cual puede ser de armonía, y en este caso se le denomina pues Tori Hayashi, o puede ser también de polos contrapuestos, y en ese caso se utiliza el término Nibutsu Shōgeki. También existen otras técnicas que datan de muchos siglos antes del tiempo de popularidad del haiku, como por ejemplo las Makura Kotoba, ¿no? Las palabras o estas palabras con función similar a nuestros epítetos occidentales, es decir, van detrás de un sustantivo, de un verbo, pero a diferencia de nuestra retórica, no se utilizan para enfatizar un rasgo, sino más bien para suavizarlo. Y con esto puedes darle al tono del poema un aire arcaico, clásico, muy noble, y por eso también se les traduce como palabras de almohadilla. O también podríamos señalar a los famosos kakekotoba, los kakekotoba, ¿no? Esta técnica de combinación estrechamente vinculada a una particularidad de la lengua japonesa escrita, ya que procura la conjugación de dos o más significados contenidos en una sola palabra. Y este efecto de holograma es producido gracias al rasgo de polisemia que poseen los kanji japoneses, y por eso a estos kakekotoba se les puede traducir como palabras pivote. O quizá podríamos referirnos también al uso de los honkadori, ¿no? Esta técnica que deja por los suelos en realidad nuestra obsesión muy contemporánea por salvaguardar los derechos de autor, ya que se trata pues de una alusión directa a modo de cita o copia textual incluso, o sugerente a modo de tópico o guiño estético a un poema o un poeta del clasicismo chino del periodo Tang, o perteneciente en todo caso al periodo Heian japonés, conocido como el periodo de las cortes. Por ejemplo, esta técnica se evidencia en múltiples poemas en donde Matsuo Basho hace referencia a Saigyo, ¿no? Un poeta antecesor. Y bueno, por último, habría que mencionar pues la exorbitante cantidad de onomatopeyas utilizadas como técnicas no solamente sonoras, sino también conceptuales y hasta visuales, las cuales se dividen en varios sonidos. Por ejemplo, los giseigo, ¿no? Para animales y humanos, como por ejemplo el sonido nian, que es para el sonido de los gatos, o guniyo guniyo, que es la representación del murmullo que uno hace cuando habla muy bajito para que las otras personas no nos escuchen. También están los sonidos, por ejemplo, kyongo, ¿no? Para cualquier ruido o cualquier tipo de sonido en realidad hecho por los objetos inanimados o la naturaleza, como por ejemplo un gorogoro, que representa pues el golpe de las rocas que caen por una colina, o también están las onomatopeyas gitaigo, ¿no? Para describir las condiciones y los estados de manera mimética, como por ejemplo la palabra hinyari, ¿no? Que representa la sensación del frío, o las onomatopeyas tipo gyogo, que describen movimientos y emociones, como la palabra gutara, ¿no? Que representa el hecho de ya no tener fuerzas para cumplir algo, no tener una fuerza de voluntad. O por ejemplo, los sonidos también gyogo, que suena muy parecido al anterior, solo que se escribe distinto, que sirven para describir sentimientos, ¿no? Como por ejemplo la palabra uttori, ¿no? La cual representa el sonido que uno hace cuando está fascinado por algo verdaderamente hermoso. Pero todo esto es en japonés. ¿Y qué hay del haiku en español? Pues hay que comprender que como comunidad hispanohablante todavía nos encontramos inmersos en un proceso de gestación en realidad. Es decir, aún no hemos debatido ni nos hemos puesto de acuerdo sobre estos temas. Sin embargo, como prácticas aisladas o propias de un estilo impartido por algún maestro del haiku en nuestro idioma en particular, podemos identificar que hay cierta emulación de las técnicas japonesas, como el intento por introducir palabras propias de una región, ¿no? Cultural, o de una región, de un país, o por ejemplo el uso de las onomatopeyas, ¿no? Muy aceptadas en toda la región hispanohablante. También podemos notar la presencia bastante moderada de semisímiles, ¿no? Es decir, una técnica en donde se emplea el símil, pero en donde es evidente la comparación entre dos elementos, pero en donde a fin de evitar
el uso de este recurso retórico, los poetas hispanohablantes optan por retirar el nexo como, que vincula pues a las dos figuras de la comparación, lo cual debe hacerse con mucho cuidado para no caer en la metáfora. O también podríamos señalar técnicas como la aliteración, la paradoja, la antítesis, la perífrasis. Todo esto se utiliza en el haiku en español, claro que de manera muy sutil. Haikus sumamente interesantes en nuestro idioma, como por ejemplo Laguna Oscura, Lo que asomó en el agua desaparece, de Hidalberto Tamayo, o por ejemplo Aún se mueve el pez en el pico de la gaviota, de Miguel González, nos llevan a comprender que definitivamente el haiku es una técnica en sí mismo, y como todas las técnicas, demanda de un estudio día a día. La técnica es parte del camino del haiku, es parte de ese haiku-do. Quizá por eso Matsu Basho dejó en claro a sus discípulos cuál era el norte que debía de seguir el haijin, y les dijo, el verso debe ser como una rama de sauce, abatida por la lluvia tenue y a veces ondeando en la brisa. Palabras que fueron recogidas en el libro Basho Haikairon-shu, ¿no? El libro de teorías de Basho. Y pues décadas después de esas palabras, incluso otro poeta, maestro también del haiku, diría algo similar, volviendo pues evidente que el haiku en realidad tiene que concebirse también como un camino no solamente de instinto, sino también de elaboración. Este poeta era Yosa Buzón, ¿no? Que en una carta a su amigo Kuroyanagi Shouja le dijo, cuando escribo me lleno de un sentimiento agradable, cierro mis ojos para que el verso se revele y solo los abro cuando he conseguido alguno. Yo permanezco allí, solo, en éxtasis, y el aroma de las flores está en armonía con la brisa, la luz de la luna flota sobre el agua. Este es el estado de mi poesía, y le confiesa, el haijin debe adentrarse y adentrarse en el uso del lenguaje poético hasta que éste sea parte de su reacción natural, es decir, hasta que finalmente se logre hablar en poesía. Y esto resulta sumamente interesante porque, como dije al inicio, hablar de la técnica en el haiku es un tema amplio, pero es absolutamente necesario, pues nos lleva a concebir al haiku desde otra óptica, la cual tenemos que contemplar también como bloque hispanohablante si pretendemos un verdadero haiku en español. La técnica en el haiku nos invita a no sacrificar su naturalidad expresiva, así estemos componiendo en un idioma diametralmente opuesto al japonés. Nos invita a relacionar la noción del haiku con la noción de disciplina también, a hermanarlo con ese pintar de palabras cuyo único fin es mantener el instante lo más transparente posible. Es una invitación abierta al no facilismo, al rechazo completo hacia todo tipo de diletantismo y más bien al abrazo en cuanto al estudio y el empleo de técnicas únicamente para que el momento de asombro capturado se note más. Hola, soy Enrique Linares, director de la Gaceta Internacional de Haiku Hojas en la Acera, que se edita de forma digital. También tenemos una línea impresa y ahora hace muy pocos meses nos embarcamos en la aventura de hacer casi un programa televisivo. Me comentan que les gustaría que hablara sobre la bibliografía existente sobre haiku. Y bueno, pues la verdad es que es un material enorme lo que hay mucho libro escrito y no me gustaría dejarme en el tintero ningún libro ni ningún autor o autora, por lo que ya pido disculpas de antemano. Hay dos libros de cabecera, dos libros que son casi los culpables de que muchos haijines aquí en España estemos atrapados o enamorados del haiku, que son el haiku japonés de Fernando Rodríguez Izquierdo y El corazón del haiku de Vicente Aya. Estos libros, digamos que definen mucho la línea que se ha seguido en castellano sobre todo, pero antes de continuar, me gustaría señalar algo importante que he aprendido a través de muchos años de estar enamorado del haiku, y es el hecho
de algo que comento cuando me indican que hable sobre él. Y es que hay que leer muchísimo haiku antes de intentar ponerse uno a tener una línea propia de haikus. El haiku es el poema más fácil de escribir, pero más difícil de escribir bien, porque no es lo primero que se te pase por la cabeza, sino, digamos, que sería lo que verdaderamente sientes en tus entrañas, motivado por un suceso ordinario, pero que lo conviertes, por el asombro que te produce, en algo extraordinario. Todo eso es un proceso, no es solo algo que al ver que sean 3 versos tú puedes reflejar todo lo que se te ocurra, porque vas a introducirte mucho en esos versos. Por lo que la experiencia, por lo que la vivencia es importantísimo. Y ante esto hay una autora, Isabel Pose, que tiene 2 libros, En los bolsillos huesos de melocotón y Donde nadie espera a nadie. Esos 2 libros creo que reflejan muy bien lo que estoy diciendo. Esos 2 libros hablan directamente de vivencia. Son casi como un cuchillo que te entra dentro y de alguna forma va directa al corazón. Hay otros libros, y más que libros, yo creo que en estos momentos casi podríamos decir autores, como Mercedes Cotori, como Félix Arce Momiji, que cualquier libro de ellos puedes definir perfectamente lo que es un muy buen haiku. Pero hay algunos que ya son difíciles de conseguir, o están agotados, bueno, por lo que yo os aconsejo que en internet podéis descargaros cualquier número de hojas en la cera, en la versión digital. Muy pronto vamos a poner en la red los números que se han hecho en impresos, los que se han editado impresos, y también incluso la línea editorial que tiene de hojas de té, que hasta ahora hay dos números editados, que son Flores de almendro y Dientes de león. Dientes de león de Toñi Sánchez Verdejo, creo que es un libro también muy interesante. Es un libro vivencial, todo un proceso que ella ha tenido al hacer meditación. Es muy interesante. Y Javier combina sus obras, combina con algunos artículos que pedagógicamente pueden venir muy bien porque explican todos digamos, las formas que tiene el haiku, Senryu, Zapai, después se va al haibun, que es prosa y haiku. Todo ello creo que podéis, con ese material creo que se puede aprender mucho, y ahí tenéis bastante en internet. Aquí abajo os voy poniendo dónde podéis conseguirlos. Y también son muy interesantes 2 páginas. Está El Rincón del Haiku, con la nueva revista. Creo que es muy interesante todo el trabajo que están haciendo. Tienen artículos muy interesantes y sobre todo los foros donde se pueden debatir. Y paseos.net, que también de alguna forma tiene un cúmulo de años ahí de haikus que se pueden descargar perfectamente y que os pueden ayudar. Libros hay muchos, muchísimos, pero creo que hay que documentarse bastante, mucho, para escribir un haiku. Y en fin, no tengo más tiempo, me despido, y cualquier cosa a través de los blogs de Hojas en la Acera podéis conectar con nosotros y muy gustosamente pues os ayudaremos. Hasta pronto.